Hola Alejandro, como está Cabero, Hola, placer entrevistarte y te agradezco por la buena disposición. Quería preguntarte qué estudiaste y en qué te desarrollaste profesionalmente previo al año 2021, primera vez en la política partidaria con el Partido Avanza País que encabezó en su momento Hernando de Soto y ahora estás yendo de diputado con el número 8 en Avanza País, en el mismo partido, con el candidato a la presidencia, General Williams. sí, bueno, mira, yo estudié Derecho en la Universidad Católica, soy abogado titulado en la Católica. De ahí podemos hablar de lo que significó mi formación en la Católica, porque la Católica es conocida tradicionalmente por ser una universidad de izquierda, y yo tuve profesores excelentes, tanto de izquierda como de derecha. La Católica a mí me enseñó a ver ambos lados del espectro político, ¿no? He tenido profesores que ya existen pocos de esos en la izquierda, diría que son una especie en extinción dentro de la izquierda, gente pues como Henry Pease, como Enrique Bernales, ¿no? Ahora pues lo que tienes de Puca Bellido para abajo, ¿no? Y para de contar, o sea, realmente la izquierda está en una decadencia tremenda. Y en la derecha tuve profesores conservadores y liberales. Yo he sido alumno, por ejemplo, de José Agustín de la Puente Candamo en Historia del Perú, ¿no? He sido alumno de Alfredo Bullard en Análisis Económico del Derecho, de Fernando de Trasení, de Felipe Osterling. He sido alumno también de César Landa, el ministro de Relaciones Exteriores de Castillo, ¿no? Con lo cual eso te hace ver finalmente todos los ángulos de la política, ¿no? En la Católica fue una universidad que a mí me marcó mucho. Hice política universitaria también en la Católica, en un movimiento estudiantil. Eh, Eso fueron mis primeras incursiones en política. Estuve en la revista de la Facultad de Derecho, también llegué a ser director de publicaciones en una revista de la facultad. Hice amigos de todas las tendencias ideológicas, tengo muy buenos amigos de la universidad. Y eso me enseñó que uno puede ser fiel a sus convicciones, puede ser firme siempre en lo que defiende. Yo soy un liberal de derecha, creo en la libertad económica, creo en la libertad política, pero puedo dialogar con todos quienes piensen diferente a mí, ¿no? Eso es una cosa que es importante para construir cualquier cosa que quieras construir en política. Dediqué 4 años a ser periodista. Mi primer trabajo fue en el diario El Comercio, en la sección de opinión, y luego en la sección de política del comercio estuve 4 años allí, y de ahí trabajé viendo temas también de comunicación política en el Congreso de la República y en la presidencia del Consejo de Ministros un tiempo, hasta que luego me voy a hacer una pasantía a Washington, a Estados Unidos, Leadership Institute, ¿o no? en el Leadership Institute, exactamente. Ahí hice una maestría. El Leadership, para quienes no conocen, es uno de los do tanks más importantes del mundo, ¿no? Donde te enseñan básicamente comunicación política, escritura de discursos, redes sociales. De hecho, el fundador fue una de las personas más importantes alrededor de Reagan en los años 80, ¿no? El señor Morton Blackwell. Yo fui su pasante personal ahí en el Leadership Institute, y durante ese tiempo es que se disuelve el Congreso aquí. Hubo este pequeño Congreso interino, Con Vizcarra. el Congreso interino de Vizcarra, que lo terminan vacando, y ahí nomás nos agarra la pandemia, ¿no? Entonces es en medio de la pandemia, donde yo trabajaba en una consultora, que es que decido entrar a la política, ¿no? Y eso fue hace ya 5 años. Qué bestia, cómo pasa el tiempo. Zanjar una creciente manipulación neomarxista y caviar en el Perú. ¿El Perú vivió terrorismo en los noventas o fue un conflicto Por armado supuesto. interno? Oh, no, eso, los que te dicen conflicto armado interno son unos tibios. El Perú vivió terrorismo, absolutamente vivió terrorismo. El Perú eh, sufrió un ataque terrorista de parte de un grupo de genocidas, de gente sanguinaria, gente con sed de venganza, con mucho odio, odio al Perú, odio al proyecto de país que la mayoría de peruanos de paz y de bien queremos. Eso fue un ataque contra el Estado, contra la sociedad, y fue un ataque impulsado por el odio, José Ignacio. O sea, fue un ataque de terrorismo, o sea, donde mataban a inocentes por el simple hecho de la consigna, ¿no? De la consigna política. Y eso
Tú hablas de conflicto armado, pero cuando estás en dos bandos que tienen la misma legitimidad, ¿no? Que tienen la misma legitimidad, una guerra civil. Pero esto de aquí fue un ataque de Terrorismo. un grupo de locos, sanguinarios, asesinos, que buscaron sembrar el terror y generaron terrorismo en el país para buscar sus fines políticos. Felizmente el Estado peruano y la sociedad peruana no se los permitió y hoy día el Perú es un país muy diferente, ¿no? Avanza País habla de un cambio a la fuerza. ¿Qué representa Avanza País en los siguientes 5 años en caso de llegar a la presidencia? Y tú llegando a diputado, ¿qué proyectos de ley pasarías en términos de seguridad ciudadana que nos aflige a los peruanos y nos tiene aterrorizados en los últimos meses? Mira, la gente confunde un cambio de la fuerza con autoritarismo. En el Perú lo que falta es ley, aplicación de la ley. O El sea, un imperio de la cambio ley. es la fuerza de la Constitución, es la fuerza de la ley, la fuerza de la legitimidad que te dan los votos para tener Estado de Derecho. Exactamente, la Constitución política, ¿no? Estados Unidos es el país más respetado del mundo porque existe lo que se llama rule of law, Estado de Derecho. La ley se cumple y cuando no la cumple te vas preso, ¿no? Pero eso no es de ninguna manera pues un régimen autoritario ni nada por el estilo. Lo que ocurre en el Perú es que la ley no se cumple. Leyes hay suficientes para combatir el crimen. ¿Ah? Lo que pasa es que la policía está pésimamente pagada, entrenada, equipada, no hacen inteligencia para desarticular las bandas criminales, capturan a los delincuentes y la fiscalía los suelta, más de 4.000 delincuentes soltados por la fiscalía. Y La meten presos fiscalía a los policías, además, y a los militares. no, y además un policía le dispara un delincuente y el policía termina empapelado 20 años, ¿no? Cuando hizo un uso legítimo de su arma, ¿no? La izquierda, por ejemplo, ahora se ha puesto a hablar de las supuestas o denominadas leyes pro crimen, ¿no? Y claro, ellos agarran y todo lo que no les gusta, lo etiquetan, le ponen Pro una crimen, cosa. Si que el, es si la el que toma del piensa poder. mira, si el que piensa diferente, si hay alguien que piensa diferente a ellos, entonces lo etiquetan de a tres y le ponen ellos son los gángsters de la política, o son los cuellos no sé qué, o son las otras, o sea, y le ponen etiquetas a las cosas sin haber leído y explicado de qué se trata, porque eso hace la izquierda, te pone etiquetas sin explicarte realmente cuál es la diferencia entre cada una de las cosas. Muchas estas leyes lo que hacen es evitan el abuso político que hizo la Fiscalía por alrededor de 15 años en el Ministerio Público, en el que hicieron además los caviares en el Ministerio Público, la politización de la justicia y la judicialización de la política que han llevado a la degradación de las instituciones de este país. Y eso es una realidad que estamos viviendo y que nadie quiere afrontar, ¿no? Pero sin embargo, ninguna de las leyes para fortalecer y empoderar al policía en el uso reglamentario de su arma frente al crimen han sido votadas por la izquierda, por ejemplo. La izquierda se ha opuesto permanentemente a todas las leyes que sirven para que los policías puedan capturar delincuentes. Entonces, esos serían votos pro crimen, ¿no? Esos son votos de ellos pro crimen cuando ellos se oponen sistemáticamente a que los policías puedan hacer uso reglamentario de su arma frente a los criminales sin ser perseguidos 15 o 20 años, ¿no? Pero los medios de comunicación también se han prestado a darle espacio a eh, estas personas raras, así, que entran a la política para saquearla, como los lobistas, que hay un par de acción popular ahí con los chinos y los senderistas y otras personas. ¿Sabes cuál es Mira, el problema de la política es cuando alguien entra a la política sin saber qué cosa quiere defender. Una de las cosas más importantes que yo siempre le digo a la gente joven como tú o cualquiera que quiera involucrarse en política es sepan bien para qué quieren entrar y qué quieren defender. Yo soy un curul de 130 curules. Se me ha achacado muchos de los problemas que tiene el Congreso cuando el Congreso son 130 personas que piensan diferente, de Ujú. diferentes partidos políticos, de diferentes regiones del Perú, tendencias ideológicas, niveles socioeconómicos y grados universitarios, etcétera. Hay gente muy diferente en el Congreso, pero cada uno de esos curules representa un espacio del país, un Ujú. espacio político, un espacio demográfico, un espacio geográfico también. Entonces, cada curul uno tiene que saber la voz de quienes lleva. Yo llegué a la campaña el año 2021 con un discurso muy concreto. Yo dije, es más, yo fui el primero en decir abiertamente el año 2021 que era un candidato de derecha. En Sí. esa época, además, era
como decir una mala palabra, decir que eras de derecha, ¿no? Y lo dije, me acuerdo en ese momento en el programa de Beto Ortiz. La cultura de la cancelación, ¿no? Ah, por supuesto. Yo dije, yo soy un político liberal de derecha, yo creo en la propiedad privada, creo en la economía de mercado, creo en la inversión, creo en el desarrollo económico, en la libertad económica, y yo quiero ir a defender eso al Congreso, ¿no? Quiero ir a defender eso. Yo no creo, en ese momento se discutía mucho la Asamblea Constituyente. Yo fui uno de los principales opositores en el Congreso a la instalación de una Asamblea Constituyente. Con mi buen amigo Lucas Gersi recorrimos varias partes del Perú recolectando firmas en contra de la Asamblea. Hay algunos que hoy día en la izquierda todavía siguen planteando una asamblea constituyente. Bueno, yo llegué a la campaña diciendo que me iba a oponer fervientemente a eso fue lo que hice, y yo he sabido bien clarito qué cosa defender. Pero claro, hay otros que llegan sin tener idea de cuál es su pensamiento, su ideología, su doctrina, y entonces un día están acá, al otro día están allá, ¿no? Un día están arriba, el otro día están abajo, un día están a la izquierda, el otro día a la derecha, porque son lo que se llama en Estados Unidos los partidos atrapatodo, ¿no? Los partidos atrapatodo, que ponen su cara por todos lados, sus pintas por todos lados, sus paneles por todos lados, pero tú no tienes una sola idea clara de qué cosa representa esa persona o ese partido. Y eso creo que es algo que en el Perú tenemos que cambiar si es que queremos volver a tener política en serio. Es que la gente te diga cuáles son sus principios mínimos en los que cree, qué tipo de país quiere, qué proyecto de país quiere, ¿no? Lo que, Porque sin eso va a ser difícil recuperar la política. lo que el Perú también necesita son políticos, ¿no? Por ejemplo, sale Keiko Fujimori y dice, yo no voy a ir al Senado. Entonces, como no va a salir presidenta, porque no va a ser el caso, va a ir una cuarta vez y la va a perder. Lamentablemente, lo que el Perú requiere son gente preparada, como tú y otros congresistas que no logro nombrar 10, que hagan política partidaria, ¿no? Porque la política es dedicarse la vida a eso. ¿Tú qué piensas alrededor de eso? Totalmente de acuerdo. O sea, la política es dedicarse a defender algo. Porque tú haces política, o sea, cuando los griegos inventaron el término político que significa el gobierno de la ciudad, era el gobierno de la ciudad, ¿para qué? O sea, tú quieres hacer política para gobernar, ¿para qué? Esa es la pregunta. O sea, ¿a dónde quieres llevar el país? Si tú llegas a una posición de poder sin saber para qué lo quieres usar y a dónde quieres llevar el país, eso es lo peor que le puede pasar a una sociedad. O sea, yo creo que tú tienes que quieres transformar el Perú en un país que crea en estas cosas, que defiende estas cosas, que tenga estos principios. Por eso el simple carisma no es suficiente para ser un buen político. Un político es carisma, por supuesto, porque hay que tener personalidad, un tipo de personalidad muy específica para ser político, pero también implica convicciones, ideas y principios muy claros para que la gente pueda saber hacia dónde los quieres liderar. Sí. Porque el liderazgo no implica solamente en bailar o en sonreír. El liderazgo implica en llevar el país hacia una transformación que la gente quiere. Y la gente tiene que saber cuál es ese rumbo bien claro, ¿no? Sí. Tú cuando entraste al Congreso, tú dijiste, y te cito, fui el primer congresista en promover la bicameralidad en este periodo. Hoy, 4 años después, es un honor haber aprobado junto con este Congreso quizá la reforma política más importante del siglo XXI. Mira, además mucha gente me critica porque dice que yo, siendo congresista, hice la bicameralidad para reelegirme, ¿no? Cosa que es absolutamente falsa. Primero porque Falsa. yo en campaña prometí la bicameralidad. O sea, yo Sí, no he era previa. traicionado a mis electores, a todos mis electores yo les dije yo quiero hacer la bicameralidad. Y además, en el proyecto que yo presenté, no contemplaba, en mi proyecto no contemplaba que yo pudiera postular a senador, porque para ser senador yo planteé que había que tener ¿Cuántos? 35 años. Yo no tengo 35 años, ni voy a tener 35 años, con lo cual espero por lo menos pronto, en algunos años, entonces no podía yo postular en esta ocasión al Senado, con lo cual, y de hecho estoy postulando a diputado, no a senador. Pero ¿por qué el Senado era importante y por qué es importante? Y yo quiero explicarle sobre todo a la gente liberal, a la gente de derecha, Y a por la qué el Senado, juventud, ¿no? Que ellos a no la han vivido juventud, una cámara. por qué el Senado es importante. Mira, mucho se critica al Congreso con respecto a, con razón o sin razón, ¿eh? Algunas veces con razón, algunas veces sin razón, de que el Congreso abusa de su poder, ¿no? O puede abusar de su poder, ¿no?
Bueno, la mejor forma cuando hay una institución que abusa de su poder o que puede abusar de su poder es dividir ese poder. Esa es la teoría del control de poderes. O Ah, sea, cuando tienes un poder que está concentrado, es más susceptible del abuso que cuando está dividido, ¿no? Entonces, si tú tienes dos cámaras de composición distinta, ¿ya?, que se controlan unas a otras, es más difícil abusar de a ese la poder. Y legislativa. además, el poder de cada parlamentario marginalmente es menor, porque en una cámara pequeña donde el poder es concentrado, cada político, cada congresista tiene más poder que en dos cámaras donde el poder está dividido y hay más parlamentarios. ¿Me explico? Sí, Entonces, yo creo que es fundamental que los liberales entiendan la bicameralidad como un control del poder intraparlamentario. Y si algo defendemos los liberales es el control del poder estatal y del control del poder político en pro de la libertad individual y en pro de que el Congreso pueda hacer menos leyes, pueda hacer mejores leyes, ¿no?, que sea más difícil, que haya más costos de transacción para hacer leyes. Aumentando las cámaras, los costos de transacción aumentan, necesitas mayor reflexión, mayor consenso para esas leyes. Entonces, eso es importantísimo para cualquier sociedad. Y ahora, el gasto, ¿no? El gasto, porque, claro, dice el Congreso cuesta un montón, ¿no? De hecho, fui yo, y fue Avanza País, los que introdujimos en el Congreso por primera vez en la historia del Congreso un candado presupuestal para que el presupuesto del Congreso no pueda pasar el 0.6% del presupuesto del Perú. al que Siri Hoy Bazán votó en día, contra. el Sigrid Bazán votó en contra de ese candado presupuestal, claro que sí. O Sí, sea, ella no quiere, es que la izquierda lo que busca permanentemente es la agudización de las contradicciones. A ellos no les importa resolver ningún problema, ellos quieren crear el problema para ellos del caos, decir que son el cambio, los ¿no? Y cuando hay cuentos. caos, entonces hay asamblea constituyente, todo empieza de cero, nosotros somos la revolución y ta, ¿no? Entonces, cuando se les plantea una solución clara, concreta, pongámosle un candado presupuestal al Congreso, ellos dicen no. Y bueno, al final sí se aprobó. Hoy día el Parlamento tiene un candado presupuestal. El presupuesto hoy del Congreso ha aumentado significativamente, sí, es verdad, ha aumentado Sí. significativamente, y a mi oposición, porque cuando yo fui vicepresidente del Parlamento, nosotros no dimos ni uno solo de esos bonos que se dan a los congresistas, y además fuimos muy cuidadosos en ese tema. Pero claro, cuando uno ve cómo ha subido paulatinamente el gasto del Congreso, dice, bueno, sí, ha subido más de lo que debió haber subido. Hoy día están alrededor de 0.55 del presupuesto del Perú, ¿no? Bueno, el candado está en 0.6, con lo cual el nuevo Congreso bicameral no es que va a poder duplicar el presupuesto del Congreso, ¿no? Exacto. En absoluto. Va a tener que ajustar y va a tener que haber una reorganización interna administrativa del Congreso para ver de qué manera lo hacemos más eficiente, básicamente con el mismo presupuesto debido al candado presupuestal. Entonces, eso es algo que es importante de resaltar, porque yo comprendo la indignación de la gente cuando ve el enorme presupuesto del Congreso, ¿no? Y yo creo que debería ser mucho menor, y esa es la razón por la cual se incluyó en su momento este candado, ¿no? ¿Y cuáles son las propuestas, las principales de Avanza País en este 2026? ¿Van a impulsar un capitalismo para todos o va a ser un capitalismo para las grandes empresas, para Confiep, para Capeco y otros No, gremios? la propuesta de Avanza País siempre ha sido la de un capitalismo popular. Así lo defendimos incluso desde que postulamos a Hernando de Soto, y a pesar de que Hernando Soto ya no está en Avanza País, nosotros llegamos porque defendíamos algo, como te dije, porque teníamos unas ideas, una convicción, unos principios que seguimos defendiendo hasta el día de hoy, y que no es porque Hernando se fue dejamos de defender lo que defendíamos hace 5 años. Y seguimos creyendo y apostando por lo que nosotros denominamos un capitalismo popular, que tiene que ver con muchos aspectos de la economía. La primera de ellas es la formalización, por ejemplo. Una de las cosas de las que nosotros más hemos hablado La es de la titulación. titulación. No puede haber un país desarrollado si no hay un país de propietarios, para comenzar. Un país de gente que sea dueña del suelo en donde vive y donde trabaja, ¿no? Y si no hay formalización, no hay desarrollo, porque tú tienes ahí enormes activos que no están ingresando a la economía formal y que por tanto no están siendo registrados por el Estado, no están pagando impuestos, no están sirviendo para sacar préstamos, ¿no? Y yo creo que eso daría un impulso enorme a la inversión al capitalismo.
Lo segundo que tenemos que hacer, evidentemente, es la simplificación del aparato público, porque el aparato público hoy día, lamentablemente, hemos vivido en un país que ha crecido económicamente, sí, pero donde el aumento presupuestal del Estado peruano, que ha aumentado sistemáticamente en los últimos 15, 20 años, eh, ha aumentado también enormemente el peso de las planillas respecto del total que se gasta en el Estado peruano. De los 240.000 millones de soles, que es el presupuesto público, más de 100.000 millones son solo planilla, solo planilla. No te hablo de Una gasto locura. corriente, puede ser incluso mayor. O sea, solo planilla pública son 100.000 de los 240.000, ¿no? Entonces, si realmente queremos que la gente tenga carreteras, puertos, aeropuertos, hospitales, ¿no es cierto? Necesitamos reducir la burocracia del Estado y hacerla más eficiente y hacerla que finalmente esa burocracia pueda dar resultados, pueda finalmente ser un estamento meritocrático, que le dé resultados al ciudadano. Porque además hoy día el gran drama del Perú, José Ignacio, es la falta de obras, de infraestructura. Hay más de 3.000 obras paralizadas en todo el país, entre puertos, aeropuertos, carreteras. Mire, pensemos ahorita nomás algunos. Chinchero, hace, El no sé, aeropuerto. 8 años parado, un aeropuerto fundamental para el Cusco, parado. Parado. La línea del metro de Lima, parada. Ah, ¿Cuándo tenemos la 3 y 4? Sabe Dios. 100 El años. aeropuerto de Chávez lo terminaron con la entrada incorrecta. El bypass Santa Rosa, sabe Dios cuándo lo veremos, ¿no? Para poder entrar al aeropuerto de manera decente, no, sabe Dios. El intercambio vial, hemos inaugurado Chancay. Chancay no lo ha hecho el Estado, ¿eh? Chancay lo ha hecho el sector privado. Y Sí. lo han inaugurado contra viento y marea, a pesar de todos los inconvenientes y todas las trabas, más bien del Estado. Lo han hecho los privados. Y la línea, El y la vial nueva para línea evitar de la metro, Panamericana Norte es un sueño. O sea, olvídate cuándo va a estar hecho eso. Por la inoperancia de un Estado que no es capaz de hacer las obras más elementales, ¿no? Entonces, obviamente, mira tú, el señor López Aliaga ha terminado así a la mala la vía expresa sur. Yo no le doy ningún mérito porque ya creo se que han las muerto obras un se par, además, tienen que ahí. hacer bien. Por eso, está mal hecha, ¿no? No hay intercambios viales. O sea, él agarró Señalizaciones. y como quiso ser presidente, vamos a aplanar este terral y hacer una carrera y hacer una pista, ¿no? Y eso es lo que ha hecho y eso cree que es un gran mérito hacer una vía expresa, ¿no? Que no es vía expresa, ¿no? Eso es una avenida, eso no es una vía expresa, ¿ya? Entonces, a mí no me parece que fuera, o sea, las cosas se hacen bien y se planifican. Supuestamente, si dices que eres un gran gestor y dices que eres un pata que viene del sector privado y que eres un gran gestor, bueno, prueba pues tus cualidades de gestor, no hagas las cosas a la mala y a la volada, a última hora porque tienes aspiraciones políticas. Lo mismo con el tema de los trenes, ¿no? O sea, te trae unos trenes que no tienen estaciones, que no tienen rieles, que ni siquiera conversa con el MTC. Entonces están ahí, hasta ahora están en un depósito los trenes. Sí. Entonces es una desgracia. Eso porque pones la carreta sobre los caballos. Eso es mala gestión estatal, a todo nivel, a nivel nacional, a nivel local, a nivel regional. Y eso es una cosa que tenemos que cambiar absolutamente, porque finalmente no va a haber desarrollo económico. O sea, si el peso del Estado, de la inoperancia del Estado, es demasiado grande para el privado. O sea, tú tienes clústeres de enorme potencial económico en el Perú que no pueden desarrollarse porque para empezar no hay carretera, no hay vías de comunicación, ¿no? O Claro, sea, no hay si a la ti te cuesta. conexión y el despegue rural del que habla Richard Webb. Las carreteras, las costas Exactamente. médicas, Exactamente. falta priorizar. El despegue rural del que habla Richard Webb en su famoso libro, que es muy bueno, de hecho, ese paso lo recomiendo, Sí, él habla del despegue rural que se da a raíz de la conectividad, sí. justamente. Pero esa conectividad hace 10 años está parada. Entonces, Y- esa conectividad, oye, si te toma 20 horas sacar tus productos, ujú. ¿no? Al sur del Perú, y eso al sur del Perú, a Iquitos no hay ni carretera, ¿no? Y la selva ni te digo. Entonces, con el potencial que tendrían muchas zonas del Perú, para comenzar, no tienen puerto, no tienen aeropuerto, no tienen Pero carretera. qué mejor manera para descentralizar y hacer esa penetración que se requiere y ese despegue a través de la minería, ¿o no? Y yo ¿Sí? te La quería... minería es uno de los grandes motores de la economía peruana. La minería es uno de los grandes pilares del desarrollo del Perú, del motor de la economía,
la minería formal, la minería que es responsable con el cuidado del medio ambiente. Sin embargo, paradójicamente, la izquierda no le importa el reinfo, ¿no? No le importan los mineros informales, no le importan los mineros ilegales, ahí no levanta la voz por los mineros ilegales que contaminan de mercurio los ríos, ahí se hacen de la vista gorda, ahí no hay ONGs ambientalistas que estén detrás del tema, ahí no se escandalizan, ¿no? Tú sabes que Conga, que fue un proyecto minero de más de 5.000 millones de dólares, que en su Pero Conga momento la no va, izquierda se opuso Conga no va, fervientemente decían. a Conga, Conga no va, Conga no va, se opusieron fervientemente a Conga. Hoy día Conga está infestado de minería informal y de minería ilegal, infestado. Entonces, ¿cuál fue la consecuencia de esa oposición de la izquierda pseudoambientalista? Mayor destrucción, mayor informalidad, ¿no? Cuando en lugar lo que debieron promover fue un proyecto responsable, formal, que pague sus impuestos, que genere desarrollo, ¿no? Pero es esa miopía ideológica antiperuana, desde mi punto de vista, que destruye cualquier potencial de desarrollo que tenemos como país. ¿Y qué plantea Avanza País para formalizar a los mineros, ¿no? Porque estamos en un país en que se vota blanco-negro si es reinfo o no reinfo. ¿Y cuál ha sido la posición de Avanza País en el Necesitamos Congreso? hacer minería más simple. La minería, hay mineros informales y hay informalidad en general en toda la economía, Sí. porque es muy caro y muy difícil ser formal. Desde el 2014 que se dio la ley de formalización minera, creo que eran contados con los dedos de la mano los mineros que se formalizaron. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el Perú ser minero formal es muy caro, es muy difícil. Te Con piden 180 miles de pasos. estudios, papeleos, permisos, licencia social, licencia ambiental, licencia de aquí, licencia de allá, costo de estudio acá, estudio allá, el estudio arqueológico, tienes que contratar al arqueólogo, tienes que contratar al politólogo, al sociólogo que te haga el estudio, tienes que contratar. Entonces, al final del día, terminas teniendo una recatafila de requisitos carísimos, por eso hay que tener mucho dinero para hacer minería formal en el Perú. Entonces no todo el mundo puede entrar a la minería formal y entonces se quedan haciéndola de manera informal. Esa es la verdad. Así como en cualquier otro rubro en el que ser formal es muy caro y por eso es que tienes 80% de la economía en la informalidad. La única manera de poder desarrollar la minería es hacerla más simple, es hacerla más sencilla, más atractiva. Y eso, no, eso es urgente porque el Perú no es consciente de la cantidad de inversión minera que se va a otros países por lo poco atractivo que es hacer minería en el Perú y por la permisología dantesca que se tiene en este país para Se hacer van a minería. Chile para litio y otras cosas. Mira, no solo litio, alrededor del 40% de las reservas mundiales de cobre están entre Perú y Chile, Sí. ¿ya? En el futuro con los autos eléctricos, o sea, Perú y Chile vamos a ser como la OPEP del cobre, ¿no? Y aquí podemos estar hablando de países como Emiratos Árabes, Dubái, Qatar, ¿no? ¿Por qué? Porque los autos eléctricos son en su mayoría cobre, ¿no? Ya no se va a usar el petróleo. Entonces, aquí está concentrada una buena parte de la riqueza del futuro, incluyendo el litio, incluyendo el cobre, y si no somos suficientemente competitivos para saber explotarla de manera inteligente, hay otros países con las reservas como Australia, como Chile, como Canadá, que se van a llevar la inversión. Y podemos perder la oportunidad de oro que tiene el Perú de salir adelante con esos recursos, ¿no? Otro de los temas bien importantes que creo que son de relevancia en el Perú es en los temas de frontera, ¿no? Que se sustentan no, son muy porosas y por eso no la podemos defender y eso. Pero sin embargo, trataste de pasar un proyecto de ley, no estoy seguro si ya se pasó, de tratar de modernizar la legislación para permitir que ciudadanos extranjeros puedan invertir y poseer inmuebles en las zonas urbanas de nuestras fronteras, 50 kilómetros adentro. Sin embargo, eso va en contra del artículo 71 de la Constitución. Quería Sí, a ver, preguntarte qué pensaste al querer pasar esta ley, porque vienen los chilenos, se compran los 50 kilómetros. mira, esa ley yo la pasé efectivamente cuando visité Tacna, la propuse.
Tacna es una ciudad que está a 20 kilómetros, si no me equivoco, de la frontera con Chile. La Constitución dice que efectivamente dentro de los 50 kilómetros de la frontera, ningún extranjero puede poseer tierras, ¿no? Exacto. Entonces, en Chile, perdón, en Tacna no hay inversión extranjera. No hay grandes centros comerciales, no hay cadenas de hoteles grandes, no hay centros comerciales grandes, no hay inversión extranjera. Hay un pequeño Saga Falabella, curiosamente, para quien visite Tacna, hay un pequeño Saga Falabella que es casi como un almacén, que en realidad es una empresa peruana que a través de subsidiarias digamos, le pertenece igual a Saga Falabella, pero es una empresa peruana. Al final hacen, digamos, le sacan la vuelta a la norma, ¿no? Porque existe. Pero claro, Saga Falabella no te va a hacer pues un mall grande de 10 millones de dólares si no tiene seguridad jurídica para invertir, ¿no? Te puede hacer un almacén chiquito, entonces al final todo en Tacna termina siendo rústico, pequeño, ¿no? Y no hay desarrollo de una ciudad. Tú cruzas la frontera, vas a Arica, donde yo he estado, y olvídate lo que es Arica. Arica es una ciudad 100 veces más desarrollada que Tacna, ¿no? Y eso es triste para los que nos sentimos orgullosos de nuestro país y para los que queremos tener un nivel de desarrollo que sea realmente atractivo para nuestro país. Entonces, lo que yo propuse en ese momento fue que esa restricción, que además era una restricción arcaica, que en ese momento se dio básicamente por la línea de fuego de los cañones, que hoy día en pleno siglo XXI no tiene ningún sentido, era que esa restricción, ok, para además no encender a los de izquierda que siempre se han opuesto a eliminar esto, porque ellos en el fondo no solo no quieren inversión extranjera, no quieren inversión y punto, ¿no? Para no encender la pradera, dije, hagámoslo, quitemos la restricción solamente en zonas urbanas, ¿no? Para que puedan haber hoteles, centros comerciales. Y bueno, así nos evitamos que si vienen mañana los chilenos, puedan pues comprar grandes extensiones de tierra en la frontera y ya. Si eso a alguien le puede parecer peligroso, ok, pero hagámoslo en zonas urbanas. Porque además, Tacna no es el único caso. Tumbes está igual. Tumbes está a menos de 50 kilómetros de la frontera y tiene exactamente el mismo problema, ¿no? Exacto. Entonces, pero aún así no quisieron, aún así se opusieron los congresistas de Tacna, que son de Perú Libre, que son de izquierda, no quisieron, Pero también fue argumentando criticado por varias personas de derecha, ¿no? con un falso nacionalismo, desde mi punto de vista, un falso nacionalismo que no entiende que la mejor forma de amar a tu país es querer su desarrollo y querer su progreso y querer digamos, y querer que haya inversión y que haya trabajo y que haya empleo. Eh, Porque ahí donde hay pobreza se pierde la dignidad. O sea, ahí donde hay pobreza, eh, digamos, es indigno para un país. ¿Cómo puede decirte patriota? Es como, a mí me da risa cuando Chávez dice, ¿no? La patria, que nosotros defendemos, su patria es pobre. ¿Dónde está la dignidad de la patria hoy día, la dignidad de la patria venezolana, en Tienen medio de la medicamentos, miseria, no tienen agua, no pobreza, tienen comida, no tienen el nada. atraso, sin agua, sin luz, ¿no? Con 8 millones de personas fuera de su país. Entonces, eh, ¿de qué dignidad están hablando? ¿De Ujú. qué desarrollo? O sea, la dignidad viene con calidad de vida, la dignidad viene con desarrollo, la dignidad viene con progreso económico, ¿no? Entonces, a mí no me parece que se hace una forma, digamos, de amar a tu país si generalmente estás truncando sus expectativas y su futuro y estás condenando a la gente a la pobreza. Hablando del desarrollo integral que hablabas, cuéntanos acerca de la ley 31.980 que pasaste para la preservación y el fomentar el desarrollo integral del centro histórico de Lima. Sí, esa es una ley muy bonita, quizás es una de mis leyes favoritas, una de mis leyes de las que yo me siento más orgulloso, porque eh, cuando uno, mira, yo soy congresista por Lima, lamentablemente muchos parlamentarios de Lima nunca se concentran en los problemas de Lima, ¿no? Se ponen a hacer cualquier cosa y Lima es una ciudad con enormes problemas. Lima es una ciudad que realmente requiere representantes que vean los problemas de la capital.
Bueno, uno de esos problemas que yo encontré fue nuestro hermoso centro histórico estaba absolutamente deteriorado. Hace ya alrededor de, serán 15 años, durante la segunda gestión o la tercera gestión, perdón, del alcalde Castañeda, se consolidó el plan maestro de Prolima, que es una institución de la municipalidad que se encarga de recuperar el centro. Prolima lo que estableció fue un plan de desarrollo, ¿no? Un plan maestro de desarrollo, de cómo quería que se viera el centro de Lima de acá a los próximos 20 años, qué cosa había que recuperar, qué cosa había que poner en valor, porque todo estaba muy deteriorado. El centro de Lima lamentablemente había caído en una decadencia total. Y Prolima estaba haciendo un extraordinario trabajo, pero muy, eh, con muy pocos recursos, ¿no? O sea, hacían una iglesia al año, ¿no? Una casona al año. Era un trabajo muy lento para el cual la Municipalidad de Lima no tenía mucho dinero, porque además en Lima, siendo una ciudad tan grande, la plata, como 13 comprenderás, millones. no alcanza, ¿no? Entonces hicimos un reg y además era muy difícil para Prolima poder hacer estos trabajos eh, porque el Ministerio de Cultura era un cuello de botella, era una burocracia tremenda, una permisología espantosa, entonces estas cosas demoraban demasiado. Nosotros hicimos una ley para hacer tres cosas. La primera es el primer caso exitoso de descentralización de competencias en materia de cultura, es decir, hoy día muchos de los permisos ya no los da el Ministerio de Cultura, sino los da directamente ProLima a través de la Municipalidad de Lima, y los da en menor tiempo, permisos más fáciles, más atractivos para el ciudadano, y finalmente, cuidando el patrimonio, son permisos más simples, le facilitamos la vida a la gente. Eso es lo primero, y lo más importante, es un régimen especial de permisología simplificada, ¿ya? En el centro histórico. Lo segundo es que le dimos recursos. ¿Cómo? El 3% del IGB. El 3% del IGB. Cada vez que tú vayas al centro de Lima, te tomes un cafecito, Te da un fondo. el 3% va a un fondo que es exclusivamente para recuperar casonas, plazas, iglesias. Eso este año que ha pasado, el 25, sumó más de 120 millones, con los cuales se podía avanzar a una velocidad mucho más rápida toda la recuperación. Entonces la gente ahora está viendo mucho más peatonalización, casonas recuperadas, balcones recuperados, iglesias recuperadas, y la gente lo puede empezar a ver y lo puede empezar a sentir, y la gente se siente cada vez más orgullosa, ¿no? Del hermoso patrimonio histórico y cultural que tiene el centro de Lima, que además es patrimonio de la humanidad, ¿no? ¿Y por qué? Porque hay un fondo específicamente creado para eso. Y tercero, se creó un régimen para atraer inversión privada, porque la inversión pública tiene que ir siempre de la mano, obviamente, con la inversión Inversión privada. privada, sí. Entonces, lo que se creó fue un incentivo para cuando tú vayas al centro de Lima e inviertas en una casona y la restaures, y la pongas en valor y allí pongas un negocio, pongas un bar, un restaurante, un café, un hotel, lo que quieras, a ti el Estado te retorna el 30% de esa inversión en crédito fiscal. Ese es un incentivo para acompañar la inversión pública, este fondo de 120 millones, con inversión privada. Y tú lo ves, ahora hay empresas nuevas que están empezando a ir al centro, estás viendo a María Almenara que ha ido al centro, estás viendo a la Bombonier que ha ido al centro, estás viendo que hay aperturas de cafés, Sí. van a abrir un hotel boutique en el Girón Junín, por primera vez un hotel boutique va a estar en el centro histórico de Lima, al lado del Palacio de Gobierno. Está empezando la inversión privada a acompañar a la inversión pública porque hay incentivos para eso. Entonces, yo me siento muy orgulloso. Yo quisiera de acá a 5 años caminar por el centro de Lima y sentirme orgulloso de la hermosa herencia, de la riqueza cultural e histórica de nuestra ciudad. Y decir, bueno, yo pude contribuir un poquito a que eso empezara a cambiar. Y la verdad que con el equipo que tienen en la Municipalidad de Lima y esta ley, yo creo que vamos a poder cambiar el centro de Lima de una forma radical, ¿no? Sí, yo he visto el cambio, ha sido muy importante. Yo te diría que haga usted de profesor y póngase una nota del 1 al 20 sobre cómo ha sido su gestión como parlamentario, como congresista. Mira, a mí eso me parece un poco pretencioso. A mí me lo preguntaron en el comercio, qué nota me pondría yo. Yo prefiero ser que la ciudadanía me ponga esa nota. ¿Por qué? Porque yo estoy postulando a la reelección. Yo estoy postulando con Exacto. Avanza País con el Sí. número 8 a la reelección. Hablando del número 8, Y yo logro sacar, mira, si yo logro sacar más votos de los que saqué el 21, sabré que esa nota ha sido positiva y que hoy hay más gente que confía en mí de la que confía el 21. Esa será la mejor nota que yo me pueda poner a mí mismo y creo que es la mejor forma
demostrar que tu trabajo ha valido la pena y que realmente has podido estar a la altura de la responsabilidad y de la confianza que la gente te dio, ¿no? ¿Es que Avanza País ha sido mezquino al darte el número 8? ¿Un qué? Mezquino. ¿Crees que han sido mezquinos contigo? No, yo creo que lamentablemente tuvimos la desgracia de tener primero un pésimo candidato presidencial como Philip Butters, que realmente se portó conmigo de una manera patanesca y realmente a mí jamás me tomó en cuenta y me cerró todas las puertas cuando yo lo que fui fue a ofrecerle mi ayuda al señor Butters. Eh, Finalmente, por razones digamos, eh, que tendrá que explicar algún día por qué es que me cerró de esa manera las puertas, o por qué no le caía bien, o no le gustaban mis ideas, o quizás era muy liberal para él y él era bastante más conservador. No lo sé. Yo al final del día con él, como te digo, yo lo único que fui es a ofrecerle mi ayuda y eso a él no le gustó. No siempre le vas a gustar a todos en política. Y lamentablemente creo que Avanza País cometió el error de tener primero a Philip Butters de candidato. Felizmente mi partido, más bien, en lugar de ser mezquino, corrigió, ¿no? Y logramos sacar a Philip Butters del Y pusimos a partido. General Williams. La gran mayoría de dirigentes de provincia, la gran mayoría de candidatos no lo querían a Philip Butters, lo querían fuera de la Pero no campaña. era un tema de Sabían, encuestas, porque las encuestas, $5.000 y se lo vio con Montesinos, y no era un tema de que no subía, sino era simplemente, no no, tenía esa pero realmente no simpatía de los subía. partidarios. Realmente no subía, José Ignacio. Philip Butters no subía. ¿Y sabes qué era lo peor? El ¿Pero tú crees en las enorme. encuestas? Pero Philip Butters no, es que nosotros hicimos las propias mediciones. Philip Butters no tenía encuestas y además, ¿sabes lo que tenía? Tenía un enorme antivoto. Porque la diferencia con otros candidatos, ¿ya? Tú podías tener a cualquier candidato que tuviese 2% porque, bueno, podías decir, ¿sabes qué? Nadie lo conoce, ¿no? Es una persona que no mucha gente conoce, hay que hacerlo conocido para que, para que la gente pueda votar por él y conocer sus propuestas. Pero cuando eres alguien como Philip Butters, que lo conoce el 90% del Perú porque ha estado 30, Claro, 40 con años en la todo. televisión, y aún así de que te conoce el 90% de Perú, nadie quiere votar por ti, es porque la gente no te quiere. Y tienes un grave problema de simpatía si todos te conocen y nadie quiere votar por ti. Entonces, yo creo que eso era una cosa muy difícil de solucionar. Creo que la dirigencia, los candidatos se dieron cuenta y esa es la razón por la que yo entro después a la lista, porque yo entro técnicamente como invitado. Invitado, sí, Entro como invitado el 23 de diciembre por Williams. porque exactamente, por invitación del general Williams, que es un gran amigo, yo he sido colega con él 5 años, hemos estado los dos en Avanza País, en la bancada de Avanza País, pero no solo de Williams, también existió el apoyo de Arana Tudela, de Diana González, todos los congresistas, de Diana De Carlos González, de Paredes, varios. Paredes, de Roselia Muruz, o sea, todas en el fondo, todos y todas, incluyendo Williams, estaban de acuerdo en que esta candidatura de Batters no iba para atrás ni para adelante, que no tenía mayor futuro, incluyendo muchos candidatos de provincia. Puedo mencionar gente en el Cusco, en Arequipa, en Cajamarca, gente que no estaba a favor de la candidatura de Philip Butters y que finalmente impulsaron entre todos los dirigentes del partido, que también pensaban igual y que terminaron finalmente retirando a Philip Butters de la candidatura y colocando al general Williams, que me parece que ha sido un acierto importante del partido. Por lo tanto, mezquindad de mi partido no te puedo decir, porque yo lo que he sentido de mi partido fue apoyo, fue respaldo, fue compromiso, mezquindad de Butters, ¿no? Te podría decir, pero de mi partido al revés, yo lo que sentí fue respaldo y creo que eso es finalmente lo que ha terminado viéndose, ¿no? Y de llegar, Cabero, tú a la Cámara de Diputados, en producción legislativa, ¿cuáles son tus principales puntos de interés? Privatización de cárceles, temas de salud, ¿hacia dónde te inclinas? Bueno, a ver, una de las cosas en las que yo más me enfoqué estos años también, por mi presencia en la Comisión de Constitución, fue en el tema de la reforma política, ¿no? De hecho, la bicameralidad es, en buena cuenta, una reforma política. No muy popular, pero es una reforma política que tiene que ir acompañada de otras reformas importantes, ¿no? Que me gustaría seguir impulsando, que quizás en este Parlamento no encontraron el consenso como sí lo encontró la bicameralidad, eh, pero que hay otras reformas que tienen que continuar.
Eso es si quieres te las comento en un momento, pero ese tema, el tema de la seguridad con la privatización de cárceles. Sí. Yo fui el primer parlamentario de este Congreso en plantear la privatización de Petroperú. Ahora todo el mundo habla de Petroperú, es un desastre. Bueno, el único que agarró hizo un proyecto de ley y lo presentó hace ya 2 años, fui Sí. yo. Petroperú, Es, el mal hijo del Perú. y me gané un pleitazo con el sindicato del SUTEP, perdón, del sindicato de Petroperú. Con el SUTEP también me gané un pleitazo, dicho sea de paso, porque yo fui el primer parlamentario que he presentado la idea de hacer vouchers educativos para que la gente que de escasos recursos, que va a un colegio público, se le pueda dar ese mismo dinero que gastaría el Estado El por alumno Estado. al año, se le da y se le dice, mire, si usted quiere educación pública o quiere educación privada Exacto. y usted decida. Y eso genera una cosa importante que es competencia, porque si no hay competencia, entonces tú tienes a un maestro de escuela pública Lo que se forme que mejor. se forma mejor, porque se le pueden ir los alumnos, efectivamente, ¿no? Y tiene que capacitarse, tiene que enseñar mejor, porque parte de la mala educación es la mala calidad de la enseñanza que hay en el Perú y que tenemos que mejorar. Bueno, lo propuse, como comprenderás, el SUTEP me sacó carteles diciendo que yo quería privatizar la educación, cuando en realidad es dinero público el que se utiliza en los vouchers, ¿no? Es empoderar a los padres de familia. Lamentablemente los padres de familia no están tan organizados como está el SUTEP, entonces ese proyecto quedó ahí, lo mismo que Petroperú. O sea, ahora, digamos, gracias a la presión ciudadana y de los medios y de la prensa y de la ciudadanía que se ha enterado de la calamidad y porque es imposible esconder bajo la alfombra la calamitosa situación de Petroperú, lo que nos cuesta a todos los peruanos, es que hay más presión por privatizar, que deje de ser un hueco en el bolsillo de todos los peruanos, ¿no? Sí. El presidente Gerí. Mira, yo sí te puedo decir con toda la autoridad que el congresista Gerí no estaba a la altura de la enorme responsabilidad que le dieron para ser presidente. Y te lo puedo decir habiendo sido yo el congresista que le planteé la censura cuando vacamos a Dina Boluarte. Porque cuando vacamos a Dina Boluarte, fui yo, no fue Renovación, que ahora se quiere trepar al carro diciendo que ellos son la oposición de Gerí. No, fui yo, Alejandro Cabero, quien le presenté una censura como presidente del Congreso para que no asuma la presidencia del Perú, porque consideraba que habían otras personas mucho más preparadas Las que idóneas. más. Una de ellas, por ejemplo, era el general Williams. Nosotros lo propusimos a Williams para que sea presidente del Perú. Hoy te voy a decir, por supuesto, que yo quiero que Williams sea presidente del Perú por 5 años. Y yo quiero que Williams nos No cojamos de de presidente. transición. No, yo creo que Williams nos cojamos de presidente el 12 de abril para ser presidente por 5 años. Pero en ese momento habían otras personas. Estaba la congresista Chaís, el congresista Quiabra, se voció al almirante Cueto, se voció al general Williams. Había gente mucho más preparada que el señor Gerí, ¿no? Y evidentemente haber apostado, algunas bancadas, haber apostado por el señor Gerí, está pues viendo que su inexperiencia, la falta de entender la enorme responsabilidad que había caído sobre sus hombros, significa para el país, porque, ¿cómo? O sea, a ver, José Ignacio, ¿no? Además, ¿Cómo? O sea, no tiene cómo ser alguien bueno si además es el hijo político de Patricia Lee. allá de eso, ¿cómo un presidente de la República va a entrar encapuchado con un morralito a un A un chipa, almacén bravo? ¿Ya? O a sea, eso recibir es cuadros. indigno. Eso es indigno del cargo de presidente de la República, pues. Es indigno, punto. No hay nada que decir, o sea, no hay nada que decir, nada. ¿Tú te imaginas a don Fernando Belaúnde Terry entrando encapuchado así al almacén de su amigo a las 12 de la noche y después decir que fuimos a comer chifa para hablar de la amistad Perú-China? O sea, eh, o sea entonces, eso no está bien, eso es indigno de cualquier persona que asuma tal enorme responsabilidad. Ahora, la pregunta en este momento es, ¿sacarlo es la mejor alternativa? ¿No? Te iba a ¿A preguntar, dónde? ¿A ¿Avanza dónde? País Sí, está a favor de la vacancia? sí. Nosotros lo hemos dicho ayer, el general Williams ha dicho que está a favor de la vacancia. Básicamente porque estamos discutiendo el tema de Gerí en lugar de discutir otras cosas. Pero varios están en campaña. ¿A quién pondrían? Necesitamos empezar a pensar y a ver el tema real, el tema de fondo. El tema de fondo real es quién va a ser elegido presidente por los próximos 5 años. Porque estamos en un momento tan complejo,
tan difícil para el país que no nos podemos volver a equivocar. Todo lo que ha pasado hasta el día de hoy es consecuencia de la pésima, terrible, nefasta decisión de haber puesto en Palacio de Gobierno a Lapicito, porque 3 semanas antes se nos ocurrió decir, votemos por el Lapicito, y pusimos a este señor corrupto, Sendero poco Luminoso llegó a Palacio. preparado. Bueno, ahí está. Y lo llevaron a Palacio por falta de reflexión, de ponderación. Nadie lo escaneó antes de llevarlo a Palacio para saber sus vínculos, que se empezaron a ver recién en Zarratea, ¿no? Y que se empezaron a ver ahí con los sobrinos y con los asesores, y que se encontró $20,000 en Palacio de Gobierno, en el inodoro. Ya la gente se olvida, pero esa es la realidad. Hay un presidente profundamente corrupto, poquísimamente preparado para tan importante responsabilidad, y además terminó siendo un golpista, ¿no? Pero, Y está preso por golpista. pero Lima y el sur, sobre todo, siempre votan por joder, ¿no? Agarran y dicen, eh, por esta China no voto y por esta Mira, yo no no sé si voto, votan, yo no sé si votan por poder, pero lo que sí te puedo decir es que esta elección es crucial y no podemos volver a cometer los mismos errores. teniendo O sea, a no Bolivia en su podemos. momento con Evo Morales, votar por Castillo. Bueno, pero Bolivia hoy día ha corregido y han escogido a Rodrigo Paz, ¿no? Y han corregido y han escogido a Rodrigo Paz, y la mitad de Bolivia votó por Tuto Quiroga. O sea, no es una cuestión de que porque es el sur o porque es el norte. Yo creo que es una cuestión de que tenemos que llevar un debate nacional, eh, para que la gente realmente pueda tomar una buena decisión y pueda saber lo que está escogiendo. ¿Y qué mensaje le da a la juventud? Por ejemplo, yo tengo 20 años y es primera vez que voy a votar unas elecciones presidenciales. ¿Qué mensaje le da a los electores? Que se informen. Yo sé que es muy difícil, con tantos candidatos es difícil, pero hay que hacer el esfuerzo. O sea, yo creo que la elección es tan importante para el futuro del Perú que no podemos darnos el lujo de decir, vamos a votar por el lapicito porque me dicen en la cola, porque se pone de moda, o porque creo que es un cambio sin saber bien qué cambio y para qué es ese cambio y en qué consiste el cambio, si no sé a dónde me va a llevar ese político, o que se me ocurre votar por el pescadito, como ocurrió el año 2020, ¿no? Porque se pone de moda el pescadito. Yo creo que necesitamos ir a un voto pensado en quién va a ser el presidente por los próximos 5 años, tratar de darle la mayoría en el Congreso para que pueda generar gobernabilidad y que pueda estar los 5 años ese presidente, porque el país lo que quiere es estabilidad, y lo que quiere es un presidente que pueda tener la estabilidad, la transparencia, la honradez de gobernar 5 años, pero además de gobernar 5 años, de resolver los problemas, porque este país no aguanta 5 años más de piloto automático. Hay una frustración tremenda de la gente, que claro, la izquierda, frente a esa frustración, su respuesta no es, resolvamos el problema, su respuesta es río revuelto, ganancia de pescadores. Asamblea Constituyente, ¿no? Revolución Bolivariana. Estas Esa es su soluciones respuesta. mágicas, ¿no? Claro, si eso fuera a solucionar los problemas, ¿no? Entonces necesitamos un presidente que tenga la capacidad de resolver esos problemas, que sea una persona honesta, que sea una persona con una trayectoria de vida, que pueda dar testimonio de eso que está predicando, ¿no? Puedo decir humildemente que creo que el mejor es General Williams, porque su trayectoria de vida te muestra que es una persona que en los momentos más difíciles ha sabido tomar decisiones adecuadas y acertadas. Claro, No solo de fue el Guanta, es una. comando en el Chavín También de de Guanta Huántar, es ¿no? Cuando una estaba de en esas Embajada. decisiones. Él fue el general que captura a Antauro Humala, y él fue el general que le para el golpe a Pedro Castillo. Cuando Pedro Castillo da el golpe, el presidente del Congreso era el general Williams. O sea, Avanza Eh, País va a pacificar y unir al Perú. Así es. Avanza País tiene como tarea fundamental, con la legitimidad de los votos, pacificar, ordenar, unir al país y transformar el Estado en un Estado que resuelva, que dé soluciones, que sea cercano y simple para la gente. De otra manera, vamos a seguir 5 años en un piloto automático y el país no da para más en ese sentido, no da para más. No va para más. Bueno, muchas gracias por tu tiempo y Gracias, te deseo lo encantado. mejor Un en la saludo para todos campaña. ustedes.